Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre la ISO 26000 más conocida como responsabilidad social. Y ustedes se pueden preguntar qué es la responsabilidad social. Hablamos de la responsabilidad social en un contexto de organizaciones. De esta misma manera, la ISO nos indica que el término es responsabilizarse ante los impactos y las decisiones de actividades que ocasionen en la sociedad y el medio ambiente, con un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible. Tiene hitos importantes que más adelante definiremos como consideración de las partes interesadas, cumplimiento de la legislación aplicable integrar toda la organización. En otros términos, es una norma fundamentada en el respeto y la responsabilidad que tiene una organización en materia de derechos humanos, medio ambiente y necesidad de las partes interesadas, que tiene como objetivo el desarrollo sostenible, y la norma es aplicable a todo tipo de organizaciones independiente del tamaño y la localización y, y no es una norma del sistema de gestión. Hablaremos un poco de la historia de la creación de la norma. Esta norma nace en junio del 2004 en una reunión de Estocolmo, Suecia. ISO decidió elaborar la norma de responsabilidad social y para el 2010 se finalizaría con un acuerdo de las partes interesadas, principal de las partes interesadas, creando así la norma internacional que hoy conoceremos como ISO 26000. Existen varios términos importantes para entender la norma, los cuales son rendición de cuentas, que es la capacidad de responder las decisiones y actividades de la organización ante órganos de control. Comportamiento ético. Un comportamiento acorde y ejemplar a los principios de la correcta y buena conducta. Impacto de la organización. Cambio o positivo o negativo que se genera en la sociedad, consecuencia de las decisiones y actividades pasadas o presentes de la organización. Partes interesadas. Es un individuo o grupo que está relacionado de manera directa o indirecta con la organización. Desarrollo sostenible, que satisface las necesidades de la presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Transparencia. Es la voluntad de comunicar de manera clara, exacta y oportuna y de manera honesta, completa, prácticas que perjudican a la sociedad de la organización. Entendiendo que algunas de estas definiciones están en el ISO, nos brindan una manera más clara de comprender la norma y nos da una visión de lo que ella pretende. ¿A quién está dirigida la norma? Como ya se había hablado, la norma está dirigida a todo tipo de organizaciones y de empresas, tomando los diversos factores como son medio ambiente, economía, etc. El objetivo de la norma es el desarrollo sostenible y tiene como propósito fomentar que las organizaciones vayan más allá del cumplimiento legal. O sea, que busquen como un poco más como de ir fuera de los parámetros legales y hacerse responsables realmente de sus acciones. No es adecuada ni pretende servir para propósitos de certificación. El uso regulatorio, ya que es considerada una tergiversación del propósito e intención de la norma internacional y una mala utilización de la misma. Tiene como propósito proporcionar orientación a las organizaciones sobre responsabilidad social y puede utilizarse como parte de las actividades de la política pública. La ISO nos beneficiaría en ventajas competitivas, mejoraría la reputación, la capacidad para atraer y retener trabajadores o miembros de la organización, clientes o usuarios, mantener la motivación, compromiso y productividad de los empleados, la percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y la comunidad financiera. Mejoraría las relaciones con empresas, gobiernos, medios, comunicaciones, proveedores y organizaciones pares, clientes y la comunidad donde opera.
La estructura de la norma es muy parecida a la estructura de alto nivel, a diferencia de que esta solamente cuenta con 7 capítulos, de los cuales los primeros 3 son parte introducción de lo que ya pues habíamos hablado, y ya los capítulos 4 al 7 nos define los principios y fundamentos para su implementación. El esquema presentado se encuentra en la ISO y nos muestra de una manera muy gráfica y sencilla su contenido. Bueno, profundizando en la información del capítulo 4, introduce y nos explica los principios de la responsabilidad, que son rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de la legalidad, respeto a la normativa internacional de comportamiento y respeto a los derechos humanos. El capítulo 5 aborda 2 prácticas de responsabilidad social: el reconocimiento por parte de la organización de su responsabilidad social y la identificación y el involucramiento de sus partes interesadas. Proporciona una orientación de sus partes interesadas y la sociedad sobre el reconocimiento de las materias fundamentales y los asuntos de responsabilidad social sobre la esfera de influencia de la organización. El capítulo 6 nos explica sobre materias fundamentales relacionadas con responsabilidad social y sus asuntos asociados. Para cada materia fundamental se proporciona información sobre su alcance y su relación con la responsabilidad social y los principios, y las consideraciones relacionadas de las acciones y expectativas relacionadas. En estas encontraremos gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, el medio ambiente, práctica justa de operación, y asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad. Capítulo 7. Proporcionar una orientación sobre cómo poner en práctica la responsabilidad social en una organización. Incluye la orientación relacionada con la comprensión de la responsabilidad social de una organización, la integración de la responsabilidad social en toda organización, la comunicación relativa a la responsabilidad social, el incremento de credibilidad de una organización con respecto a la responsabilidad social, la revisión del proceso y de mejora del desempeño de la evaluación y la evaluación de las iniciativas voluntarias de la responsabilidad social. Bueno, ya como había mencionado antes esta norma internacional proporcionaba orientación a los usuarios y no era adecuada ni para pretender servir ni para propósitos de certificación. Sin embargo, el ICONTEC nos ofrece un programa de evaluación de la norma, que pretende brindar un diagnóstico de validación y verificación de la implementación de los fundamentos de la ISO 26000. Bueno, realizando una investigación en algunas páginas, nos describe que la implementación de la norma está definida en 4 pasos, pero esto ya es dependiendo de las necesidades y objetivos de cada organización. El paso 1 nos dice que sería, pues, según la investigación, asegurar el implemento de los 8 principios de la responsabilidad, que estaría que es el que vimos en el capítulo 4. El paso 2 sería reconocer la responsabilidad social e involucrar a las partes interesadas. El paso 3 sería analizar las materias fundamentales y seleccionar los asuntos de responsabilidad social. El paso número 4 sería integrar la responsabilidad social en toda la organización. Bueno, verifique en una noticia y existen 7 sellos que tienen la responsabilidad social. Algunos ya los conocemos porque fueron expuestos en clase. Ahí así fue que me enteré que existe una organización en Colombia que certifica la responsabilidad social. Esta organización se llama FENALCO Solidario y tiene como propósito certificar la responsabilidad social, tiene una vigencia de 1 año y busca ratificar acciones encaminadas al desarrollo y las prácticas responsables. Esta cuenta con 2 etapas de diagnóstico y toma en cuenta 8 áreas de interés que están en la ISO 26000. Bueno, un ejemplo de la aplicación de la responsabilidad social sería en el ITM.
En la página de Fenalco Solidario nos muestran como una de las entidades que está certificada pues, en responsabilidad social de ellos. Y en la página del ITM también podemos comprobar pues, esta información dirigiéndonos en la parte por qué estudiar con nosotros y en balances de años pasados. Exactamente el que pude checar fue el del 2017, donde nos detalla pues como el certificado de responsabilidad social y también de huella de carbono. Bueno, con esto concluyo la información de la norma 26.000 responsabilidad social. Muchas gracias.